ordenamiento jurídico tiene que ver principalmente con la norma, ¿no? Nosotros debemos analizar la norma, cómo se forma una ley en Venezuela, vamos a revisar eso hoy, y cómo nosotros debemos cumplirla como la sociedad, cuáles son los medios que tiene el gobierno, que tiene los organismos públicos para hacer que nosotros como individuos entre la sociedad pues estemos en la obligación de cumplir el contenido normativo. Esta materia nosotros vamos a realizar 3 trabajos que esta semana van a estar cargados en su plataforma, y luego al final, dentro de un mes, mes y medio, vamos a presentar una evaluación en el mismo sistema. Yo les daré la fecha para cada uno de estas actividades y luego ese examen va a tiene que ver con las materias que nosotros vayamos desarrollando, que nosotros estemos evaluando y que estemos compartiendo aquí en clase. Perfecto, ¿sí? Ajá, aquí tenemos 2 alumnos que han venido a la universidad, y yo los invito a la próxima clase, al próximo encuentro, de manera que aquellos que puedan participar o que quieran venir, evidentemente con las condiciones de bioseguridad, pues poder participar aquí en clase. Ya comenzando con la actividad de hoy, nosotros tenemos que entender qué es un ordenamiento jurídico y separarlo de lo que es el orden jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Bueno, es el conjunto de normas que regulan una sociedad, y entendida por un conjunto de normas aquellas que tienen carácter legal, aquellas que han sido dictadas por las autoridades competentes y tienen ese efecto obligatorio en su cumplimiento. Nosotros no podemos confundir el ordenamiento jurídico como ese conjunto de normas, y hablamos todas las normas que regulan la sociedad, sean civiles, mercantiles, penales, administrativas, cualquier rama del derecho. Y ese compendio de esas leyes es lo que conocemos como un ordenamiento jurídico. Nosotros vamos a ver hoy de igual manera, el orden de preferencia en aplicación de la norma, conforme a la pirámide de Hans Kelsen. Ya les vamos a explicar sobre ese tema. ¿Y por qué digo yo al inicio de que no puede confundirse el tema de ordenamiento jurídico con el orden jurídico? Porque el orden jurídico tiene que ser, es algo específico. Por ejemplo, en materia civil existe un código civil que regula única y exclusivamente los aspectos civiles. En materia penal, hay un código penal que regula y establece las conductas penales de los individuos. Hay una gran diferencia entre ellas dos y regula aspectos diferentes de la sociedad. Y eso es lo que se conoce como orden jurídico. Pero estas dos unidas, junto con las demás disposiciones legales, es lo que se conoce como ordenamiento jurídico. Perfecto. Ahora, hay reglas jurídicas primarias y reglas jurídicas secundarias. ¿Cuáles son las reglas jurídicas primarias? Es decir, las que imponen obligaciones. En un ejemplo clásico de esto, en el caso de la imposición de pago de impuestos, evidentemente allí son reglas de obligatorio cumplimiento para los que pagan impuestos, aquellos que tienen una obligación de pagar las obligaciones tributarias, de declarar los impuestos, y está establecido en la ley. Pero las reglas secundarias son aquellas que facultan a la autoridad, al gobierno, de generar esas reglas primarias. Esas reglas primarias, por ejemplo, en materia de tributos, no aparecen allí por gracia del Espíritu Santo, sino que es el propio gobierno que ha establecido esa norma. Mire, fíjate, ahorita hay un ejemplo con el tema del pago del 3% de la base impositiva en el tema del pago sobre las transacciones en moneda extranjera. Y eso, pues, eso es lo que se conoce como regla secundaria. ¿Quién creó eso, esa normativa? El Ejecutivo Nacional consideró que era necesaria una recaudación de ese pago de ese impuesto en ese tipo de transacciones con moneda extranjera. Y eso generó una norma o una regla primaria que nos obliga a nosotros a pagar ese impuesto cuando realizamos transacciones en moneda extranjera. Para algunos les parece correcto, parece justo, para otros no. Considera que es elevado ese monto, y sobre todo
en un país donde se ha hecho común el uso de moneda extranjera en el pago de los bienes y servicios que normalmente utilizamos, que utilizamos a diario. Se ha hecho muy común, muy normal, lamentándolo mucho, pues la moneda nacional, el bolívar, en los últimos 4 o 5 años ha dejado prácticamente de utilizarse, aun cuando es nuestro medio legal del pago de nuestros servicios, y se ha trasladado por el mismo tema de la devaluación monetaria al uso de una manera un poco más sólida, más fuerte, del uso del, por ejemplo, del dólar o el uso del peso colombiano. Y allí nosotros comenzamos a distorsionar la norma, que más adelante vamos a revisar este tema de cómo perdemos inclusive identidad los venezolanos con el uso de una moneda extranjera. Ya en nuestros bolsillos tenemos o una moneda de otro país que la moneda que verdaderamente debe regir en el territorio nacional. Entonces allí se pierde, se afecta un tema que tiene que ver con la identidad de nosotros, la venezolanidad, un tema que afecta a la sociedad y que rompe el orden interno, y se hace una fractura flagrante allí del uso del bolívar, y se rompe, como lo dije, pues la norma, porque la norma obliga al uso de esta moneda, no el uso de otra norma allí. ¿Ok? Fíjate, nosotros hablamos de un ordenamiento simple y un ordenamiento complejo. El ordenamiento simple tiene que ver con la coherencia que existe entre las normas. Es decir, no puede haber normas que coliden unas con otras, aun cuando sí las hay, y hay unos mecanismos que nos llevan a esa solución. Y el ordenamiento complejo tiene que ver inclusive con la introducción de otras normas de carácter legal de origen extranjero. Por ejemplo, en los tratados y acuerdos internacionales, Venezuela ha suscrito este tipo de acuerdos, de pactos internacionales que protegen evidentemente los derechos humanos de nosotros, de los venezolanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue publicada el 10 de diciembre de 1948 en el seno de las Naciones Unidas. Allí Venezuela trae al ordenamiento jurídico venezolano esa estructura normativa que nace en la esfera extraterritorial, por decirlo de alguna manera. Igual sucede con el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma desarrolla allí la Corte Penal Internacional, que es lo que ahorita está muy de moda aquí en Venezuela, y establece allí qué tipos penales existen desde el punto de vista del daño a los derechos humanos que los corresponde a nosotros. Establece allí unos crímenes de guerra, unos crímenes de lesa humanidad. Venezuela es suscriptor de ese tratado y por tanto se acoge a esos principios. No es generado, ojo, por la forma normal, natural que se crea la ley en Venezuela, pero sí forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y un tema interesante es que estos acuerdos o tratados internacionales tienen una jerarquía constitucional conforme al artículo 23 de la Constitución Nacional. ¿Qué significa eso? Los tratados y acuerdos internacionales que tienen que ver con derechos humanos tienen una supremacía constitucional. Cuando nosotros veamos en esa pirámide de Kelsen que yo les hablaba hace un momento, en la forma como debe aplicarse las normas, evidentemente, pues la Constitución es la norma suprema, lo refiere así el artículo 7 de la Constitución Nacional, al referirse que la Constitución Nacional es la norma, así lo dice textualmente, suprema del ordenamiento jurídico venezolano. Pero el artículo 23 de la Constitución nos dice que los tratados y acuerdos internacionales tienen la misma jerarquía constitucional. Es la única norma, muchachos que están aquí presentes, y los que nos están viendo aquí en el canal, la plataforma de la universidad. Los tratados internacionales tienen la misma jerarquía de rango constitucional y se aplican con preferencia a las normas internas en cuanto se refiere a los derechos humanos. Perfecto. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos
también fue desarrollada en el Pacto de San José de Costa Rica. Y allí encontramos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, el derecho a la familia inclusive. Son 30 artículos que son desarrollados en ese dispositivo de las Naciones Unidas, y que Venezuela, pues como país suscriptor, está en la obligación de garantizar. Ya, bueno, sería otro tema de discutir si verdaderamente tenemos la sensación de que ocurre ese cumplimiento por parte del Estado de darnos garantía de cada uno de esos derechos que allí encontramos. Perfecto. Hans Kelsen, como le dije hace un momento, de origen austriaco, fue un historiador, abogado, jurista, que nos hablaba de cómo debe estructurarse el ordenamiento jurídico de un país. Y él hablaba principalmente de la coherencia que debe existir en las normas para evitar que ocurran antinomias. ¿Qué son las antinomias? El choque de dos dispositivos legales. Eso ocurre. Y cuando eso ocurre, hay unos mecanismos que nos llevan a establecer con preferencia cuál norma aplicar. Por ejemplo, mire, en materia de contrabando, y yo sé que en el caso de Leila, que es contador público, y en el caso de Gabriel, que es ingeniero, pues a lo mejor estos términos, pues les toca ahorita tratar de imaginarse cómo entender este tema. José Luis sí sé que es abogado, pero en el tema de contrabando hay dos dispositivos legales que regulan el contrabando de extracción. La ley de contrabando, que fue publicada en el año 2012, y la ley de precios justos, que fue publicada en el año 2014. Fíjate que el artículo 7 de esa ley establece quien extraiga del territorio nacional bienes y servicios será castigado con una pena de 4 a 8 años. No, allí no hay ningún inconveniente. Pero la ley de precios justos establece en el artículo 59 el mismo tipo penal. Quien extraiga del territorio nacional bienes y servicios será castigado con una pena de 14 a 18 años. Verdaderamente es una pena exorbitante, una pena alta. Pero son dos normas que están allí. Ahora, ¿por qué aparece esta en el 2014? Ustedes que son de aquí del Táchira saben que en el 2010, 2011, 2012, en la zona de frontera, Ureña y San Antonio, la extracción de los rubros de harina, de carne, azúcar, era muy apetecible por la diferencia de precio en Colombia y aquí en Venezuela. Y habían personas que se llevaban 10 kilos de harina. Habían personas detenidas, muchachos, por 10 kilos de harina. Y tanto era digamos, la ganancia que llevaba al infractor de la ley a imaginarse la forma de ocultar estos bienes y servicios. ¿Cómo lo hacían? Abrían las puertas, sacaban la base de la puerta del vehículo y allí ocultaban el azúcar, las harinas, y lo llevaban de contrabando. Aquellas personas que fueron detenidas en flagrancia por este tipo de delitos, no se le aplicaba la ley de contrabando que establecía una pena de 4 a 8 años, sino la ley de precios justos que establecía una pena de 14 a 18 años. Y eso obligaba a que quedaban presos. Y no solamente eso, sino se les confiscaba el vehículo que utilizaban para la comisión de este hecho punible. Entonces, allí se presentaba judicialmente un conflicto de normas, y es lo que conocemos como antinomias. ¿Por qué razón? Porque los abogados alegamos que debía aplicarse la norma que mejor le favoreciera, en este caso al imputado. ¿Cuál norma es la que mejor le favorece? Aquella que establece de 4 a 8 años, ¿cierto? Y eso pues nos permitía pues tener ciertos beneficios para esa persona que había sido detenida. No obstante, para ese momento había una política de gobierno dirigida a castigar severamente el tema de contrabando, porque la producción nacional, lo que importábamos por el diferencial cambiario, pues evidentemente se iba como agua entre las manos, pues por decirlo de alguna manera, desaparecía, no eran para el consumo interno, sino era para el consumo de las personas, los ciudadanos que vivían en otros países. Era imposible soportar eso. Entonces, por eso se estableció una pena de gran importancia para generar
en nosotros ese efecto intimidatorio. ¿Quién quiere estar preso 2, 3, 4 meses o perder su carro? Nadie, ¿sí o no? Entonces había la intención de producir en el ciudadano ese castigo para que otros no volvieran a cometer ese hecho punible, que ha sido una lucha titánica, porque aún ese delito ocurre, ya no ocurre de aquí para allá, ahora ocurre desde allá para ingresar al territorio venezolano. Siempre ha sido, algunos inclusive hablan que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. En la zona de la frontera, cuando ustedes conversan con las personas que trabajan el tema de contrabando, de combustible, uno observa que ellos les hacen ver que forma parte de su propia cultura. Y también, bueno, unado al hecho del poco acceso al empleo consolidados que permitan calidad de vida de las personas allí, no solamente a ese trabajador, sino a su núcleo familiar, pues lo lleva a cometer este tipo de delitos. Fíjate que en San Antonio ocurre algo con mucha particularidad. Los que han visitado en los últimos meses San Antonio se encuentran que cada 50 metros, cada 100 metros hay una persona vendiendo combustible. ¿Sí o no? Ajá. Y eso constituye un delito. Eso constituye un delito. ¿Cuál es el delito? Uno, manejo de sustancias peligrosas. Ese puede ser uno. Y por supuesto el contrabando, porque recordemos que el contrabando de hidrocarburos no es solamente extraer del territorio nacional, sino aquel que expende combustible sin las debidas autorizaciones. Las únicas personas en el territorio nacional que tienen autorización para expender el combustible, pues son las estaciones de servicio. No hay otra, salvo hay unas franquicias, por decirlo de alguna manera, algunas empresas o compañías que se dedican a vender combustible a empresas privadas de utilidad pública, como las clínicas, como las escuelas, en especial el diésel, ¿no? Hay empresas que se dedican a eso, pero tienen las autorizaciones y la permisología. No es como lo vemos allá en la zona frontera, de ese buhonerismo de contrabando, y son culturas no propias de nosotros los venezolanos, sino que se ha trasladado de otros territorios para tratar de generar nuevas fuentes de empleo informales. Y esas fuentes de empleo informales pues tienen ciertas consecuencias. Primero, no pagan impuestos. El Fisco Nacional no tiene ingresos sobre esa actividad. Segundo, los riesgos que existen con el uso de estas sustancias que son inflamables, que han provocado incendios, que han provocado lesiones y por supuesto fallecimientos. Entonces, allí existe una especie de apatía, por decirlo de alguna manera, o de relajamiento por parte de las autoridades, de permitir que eso ocurra, inclusive, y lo digo con respeto, se han vuelto inclusive cómplices, ¿no? Cómplices en la comisión de estos delitos que aun cuando no percibimos de manera directa cuál es el daño social, porque al contrario, muchos decimos, bueno, pero es que es más fácil ir a surtir allí combustible que ir a surtir en una estación de servicio y usted no hacer una cola de 6, 7 horas, y allí pues la diferencia es de un 30% en su valor, un 40% de su valor. Entonces aquellos que tienen una necesidad digamos, de acceder a este bien, pues prefieren ir a estos terceros a comprar el combustible. Entonces ha habido cierta complacencia por parte de la autoridad. Perfecto. Ok. Ahora, la norma es lo que nosotros, tiene unas lagunas legales, que es lo que nosotros llamamos vacíos legales. ¿Y cuándo ocurre un vacío legal? Por ejemplo, cuando hay algo que debe regularse, hay una ley especial que debe regular un tema particular, pero no regula una conducta en específico. Y un ejemplo de esto tiene que ver con la ley de delitos informáticos. Nosotros, hace 20 años, 30 años, no había una legislación que regulara el tema de la Internet. Es algo nuevo, ¿sí o no, Gabriel? Leila, que está aquí con nosotros, y José Luis. Hace 30 años, perdón, cuando aparecen estas tecnologías, era inimaginable pensar que pudieran ocurrir delitos con el uso de la Internet. Y ya sabemos que hay prostitución infantil, por ejemplo, con el uso del Internet. Hay tratas de personas con el uso del Internet. Hay ingreso fraudulento al sistema bancario que produce el hurto
de los bienes depositados allí en las cuentas bancarias. Entonces, a medida que vio, perdón, a medida que ese comportamiento social de ciertos individuos comenzó a aparecer, también comenzó a regularse ese tipo de actividades y a sancionarse ese tipo de conductas. Pero hay dos maneras de, digamos, de solucionar esas lagunas o esos vacíos legales. La primera se llama sistema de autointegración y el segundo un sistema de heterointegración. ¿Qué es un sistema de autointegración? De autointegración, perdón. Y eso tiene que ver con la analogía. ¿Qué es analogía? Bueno, cuando existe una norma que por X circunstancia tiene un vacío, la misma norma refiere que por analogía, es decir, por similitud a otra ley, debe aplicarse ese proceso. A lo mejor José Luis sí entiende lo que le estoy comentando y a Leila, que es contador público, de Gabriel, que es ingeniero, voy a tratar de explicarle este tema. En materia procesal penal, hay en el caso de los vehículos, para poderle explicar esto aquí, eh, hay dos personas que pretenden tener derechos sobre un carro. Por ejemplo, usted tiene un documento notariado, un documento autenticado, pero Gabriel tiene un certificado de registro de vehículo, pero ambos lo adquirieron porque se lo compraron a un tercero, que de manera fraudulenta vendió ese vehículo a dos personas. A usted se lo vendió con un documento notariado, al igual que Gabriel, pero Gabriel cumplió con el dispositivo legal conforme al artículo 71 de la Ley de Tránsito Terrestre de sacar su certificado de registro. Recuerde que el artículo 72 de la ley, de esa Ley de Tránsito Terrestre, le da a usted 30 días para adquirir el certificado de registro. No tiene ninguna sanción, pero le da un tiempo. Y ese tiempo tiene una función importante, o mejor dicho, incluir en el Registro Nacional de Vehículos Automotores esos datos permite tener seguridad jurídica, Leila. Cuando usted hace un documento notariado, perdón, de la compra de un vehículo, solamente aparece en esa notaría. Tenemos acceso al público, o mejor dicho, ese documento tiene acceso, podemos tener acceso, el público puede tener acceso a ese documento, pero no se hace como si lo tiene el Registro Nacional de Vehículos. Quien tiene el certificado de registro tiene la propiedad. Pero esa norma, el Código Orgánico Procesal Penal, no establece un mecanismo para dirimir ese conflicto. Lo establece el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 607 de esa norma. Por tanto, por analogía, este proceso que no está en el proceso penal se traslada a este proceso que está aquí para poder desarrollarlo. Y eso es lo que conocemos, que esas lagunas legales, el proceso penal tiene esa laguna y se traslada al proceso civil para poder darle solución a la pretensión que ustedes tienen. Leila reclama su carro, bueno, pero Pedro me lo vendió, aquí está el documento notariado. Y Gabriel le dice, bueno, un momentico, yo también le compré a ese tercero y yo saqué mi título. El juez no tiene un proceso en materia penal para dirimir eso porque hay una tercería. Tiene que traer el proceso civil por analogía y aplicarlo en el proceso penal. Y evidentemente allí el juez decidirá conforme quién tiene mejor derecho. En el caso suyo, Gabriel, o en el caso suyo, Leila, dependiendo de un documento notariado a un documento certificado. Mi opinión y la opinión de la jurisprudencia, y con esto les explico a ustedes lo que es una jurisprudencia. Jurisprudencia es una decisión de un tribunal. Debe ser un tribunal de instancia, un tribunal superior o el Tribunal Supremo de Justicia. La jurisprudencia es fuente del derecho y es muy importante la jurisprudencia porque nos da los mecanismos de solución prácticos en los conflictos de las personas. Y en el caso que le estoy poniendo de ejemplo, se preguntarán ustedes, ¿y entonces quién tiene mejor derecho? ¿Aquel que tiene el documento notariado o aquel que tiene el certificado de registro? Es el mismo carro, la misma persona que le vendió. ¿Sí o no? Pero ¿quién tiene mejor derecho? Bueno, la jurisprudencia ha referido que quien tiene mejor derecho es quien tiene el título de propiedad, porque ha cumplido con el registro nacional del vehículo. Y esto que sirva de ejemplo para aquellos que compran vehículos de inmediato saque su título, porque puede ser objeto de estafa, puede ser víctima de estafa
considerando el hecho de que usted no ha cumplido con el registro de propiedad de su carro y la ley le da mejor derecho a quien tiene ese título. Usted quedará estafada como víctima de ese tercero que le ha vendido a ambos, pero no va a poder recuperar su carro o el carro que usted reclama, el vehículo que usted reclama, sino va a tener que esperar a que este tercero le subsane el daño patrimonial que le ha ocasionado. Perfecto. Y un tema allí interesante que ha generado o que va a comenzar a generar un desorden jurídico. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando compramos una casa, un carro, queremos hacer los trámites legales, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, usted, ¿quién es el propietario? Pedro Pérez, se lo vende a María a través del documento autenticado o a través del documento protocolizado si se trata de un inmueble. Pero han aparecido lo que llamamos los directos. Sí han escuchado eso, ¿verdad? Mire, y eso verdaderamente genera una tremenda inseguridad jurídica, porque es cierto, el título está en sistema. Usted lo verifica y aparece allí en sistema, pero ¿cómo lo adquirió él? No lo adquirió conforme al procedimiento legal. ¿Cuál es el procedimiento legal? Si yo soy el dueño del carro, yo le vendo a usted a través de un documento notariado, a través de un documento autenticado. Yo le transmito la propiedad a través de ese documento autenticado. Y usted debe sacar el certificado de registro. Por eso el certificado aparece 1 de 2, 2 de 2, sí, o 3 de 3, dependiendo de la propiedad de la tradición legal de ese vehículo. Pero si hay un salto registral, nosotros llamamos el fruto del árbol envenenado. Es decir, si este título fue adquirido de manera fraudulenta, lo que ocurre de allí para allá también está viciado en nulidad, porque el anterior dueño puede reclamar y decir, yo nunca vendí ese carro. Y el título siguiente va a decir, bueno, pero yo tengo el título. Y las autoridades le van a pedir, ¿cómo lo adquirió usted? Tráigame el documento notariado. Todos recordamos cuando vamos a la notaría, ¿sí o no? Eso es algo que no hacemos de manera tan habitual. Hay personas, yo creo que el 70-80% de los venezolanos irán una vez al año, a lo mejor, en el mejor de los casos, dependiendo de los bienes que tienen. Hay otros que se dedican a actividades comerciales como la venta de vehículos que pueden ir de una forma más seguida. Pero esto lo digo para que tengamos cuidado. El título conocido como directo es un título fraudulento, es un título auténtico, pero falsamente atribuido. Porque si es auténtico, cumple con todos los requisitos de ley, pero me lo estoy atribuyendo de manera fraudulenta, porque no cumplí con los requisitos de ley para obtener ese delito. Y eso genera inseguridad jurídica en las transacciones comerciales, porque el último comprador puede ser afectado por una estafa. Perfecto. ¿Sí entendieron eso? Lo digo a manera de ejemplizar sobre esto. Y lo que hablamos de las antinomias, que tiene que ver con ese choque normativo, y hablamos que la antinomia pues, es cuando no hay un ordenamiento jurídico coherente, cuando hay choque, digamos, conflicto normativo entre diferentes normas que existen en el territorio nacional. Y allí ocurre principalmente por, yo le digo, deficiencias en nuestro legislador, ¿no? El legislador patrio debe estar muy cuidadoso en las leyes que se forman. Las leyes no pueden aparecer por una circunstancia política, religiosa, social y económica, porque ella produce un efecto dentro de la sociedad y el efecto que produce es que tiene que ser de carácter obligatorio, ¿sí o no? Mira, fíjate, cuando entró en vigencia la reforma de la ley de registros y notarías en enero de este año, apareció allí la dificultad para los usuarios en el pago de los nuevos aranceles de los registros y notarías. Eh, es muy difícil ahora para el usuario eh, ir a la notaría y pagar los impuestos que por autenticación o protocolización deban pagarse en estas oficinas públicas. Y eso lo lleva, fíjate esto, produce un traslado de los usuarios que queremos garantía de nuestra propiedad y nos vamos entonces al directo
Sé que un directo es mucho más económico que el documento de venta que se hace en la notaría, pero tiene unas consecuencias importantes desde el punto de vista jurídico. Es como que usted le genera a usted una simple ilusión de una propiedad, pero usted no tiene la propiedad de ese bien, ¿sí me entiende? Y, eh, y también genera que se hagan documentos privados. Los documentos privados que redactamos los abogados para transmitir la propiedad sí tienen valor jurídico, pero solo entre las partes, nada más. Y además, si una de las partes reconociera el contenido de ese documento, entonces tendría usted que intentar una acción judicial de reconocimiento y contenido y firma de ese documento para hacer valer jurídicamente el derecho que allí se transmite. Entonces, esa norma tiene una consecuencia jurídica, una consecuencia social, porque traslada al usuario a otro mecanismo más económico. Entonces, ojo, no estoy diciendo que esa ley no sea eficaz o eficiente, por supuesto que sí, pero esos aranceles son muy altos. Pero también hay que considerar que en Venezuela también existe una práctica en la venta de los inmuebles. La venta de los inmuebles se hace siempre en moneda extranjera, nunca en moneda nacional en los últimos 4 o 5 años. Y el Estado venezolano ha entendido de que esos pagos en moneda extranjera debe generar un impuesto que en teoría debe beneficiarnos a nosotros con calidad de bienes y servicios. ¿Cuál es la calidad de bienes y servicios que podemos acceder? Salud, seguridad y educación, que en mi opinión son las tres columnas fundamentales para que la sociedad pueda funcionar de manera adecuada. Ahora, fíjate, yo había preparado este tema eh, eh, que tiene que ver con la manera de cómo se solucionan las antinomias, es decir, cómo se solucionan los conflictos de leyes. Ya dijimos que los conflictos de leyes cuando chocan dos dispositivos legales. Bueno, el artículo 334 de la Constitución Nacional establece lo que conocemos como el control difuso y control concentrado de la constitucionalidad, Leila. Y Gabriel, sé que son conceptos nuevos para ustedes, pero es necesario que en el tema de ordenamiento jurídico ustedes sepan cómo se soluciona esto. Los tribunales de la República tienen la facultad de desaplicar una norma cuando esta norma establezca, digamos, o tenga un conflicto con las normas de rango constitucional. Pero nosotros llamamos un control difuso y un control concentrado. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque el control difuso es todos los tribunales de la República, sean civiles, penales, mercantiles, administrativos, mientras que el control concentrado es única y exclusivamente del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia funciona con diferentes salas. Ustedes le han escuchado sala penal, sala constitucional, sala político-administrativa. Bueno, única y exclusivamente, la única sala que va a interpretar la norma es la sala constitucional, no otra, para desaplicar una norma que colide con ella. Mientras que el control difuso tiene que ver con las normas de carácter legal que los tribunales de República, de nuestra comunidad, de acceso cotidiano, por decirlo de alguna manera, los que encontramos, los que podemos encontrar a diario en nuestra comunidad, tienen también esa facultad de desaplicar esa norma y una manera de solucionar este conflicto. Ahora, ¿cómo aparece el derecho en nuestra sociedad? El derecho, pues primeramente decimos que hablamos de los 10 mandamientos, ¿no? Esas serían las primeras leyes de obligatorio cumplimiento, ¿no? Que aparecen por un tema religioso, por un tema de divinidad. Pero no sucede así en la época antigua, ¿no? En la época antigua el hombre siempre, por su propia naturaleza, es un ser de interacción, un ser que necesariamente tiene que estar formando parte de una sociedad. Y esa sociedad pues tiene un líder, hay un escalafón en esos líderes anteriormente. Quien era el líder, por ejemplo, era el que mejor cacería hacía. El que mejor cazaba allá al mamut, ese era el hombre, el que tenía más fuerza, ese era el líder de esa comunidad y establecía sus propias reglas, establecía sus propias normas que iban a regular esa sociedad. Pero esas normas tenían que ver primeramente con la forma como nosotros vivíamos.
Primeramente nosotros veíamos de la casa y de la agricultura, y eso generó ese intercambio entre las sociedades, pues generó la forma como regular inclusive las transacciones a través del trueque, la forma como yo le entregaba a usted algo para recibir algo. Esas fueron las primeras normas que buscaron la manera de controlar nuestra sociedad, de controlar nuestro comportamiento y que esa sociedad nos brinde mejor calidad de vida. Ese fue inicialmente el origen de las normas. Y hay un ejemplo que traje a clase el día de hoy de diferentes códigos. Mire, fíjate, hay registros inclusive de 2380 años antes de Cristo, el código de Urugigna, que establecía cómo se regía las sociedades en ese tiempo. Pero nosotros en la época moderna, principalmente hemos recogido los principios del derecho romano, que es lo que de alguna u otra manera hemos trasladado desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. En las sociedades modernas actuales que conocemos, el derecho romano ha tenido una gran influencia en el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico. Los filósofos de aquella época, los pensadores de aquella época que de alguna u otra manera eh, pretendían regular nuestro comportamiento, pues generaron leyes, generaron normas para regular esa sociedad. Y nosotros, las sociedades modernas, trasladamos esos principios del derecho romano en aquella época, 2000 años atrás, 2500 años atrás, igual que los griegos. Los griegos también fueron pioneros en la creación del ordenamiento jurídico. Nuestra regla, mire, algo tan sencillo y básico. Nosotros en nuestras casas imponemos reglas de conducta para nuestros hijos, ¿sí o no? El uso del internet, les decimos, mire, usted tiene 3 horitas al día, por ejemplo, ¿sí o no? Y creemos que esas reglas de conducta va a mejorar el comportamiento del niño o del adolescente, ¿sí o no? Usted va a tener permiso de salir hasta las 11 de la noche. Eso no está en la ley, ¿sí o no? Pero nosotros con eso creamos reglas de conducta. En nuestra casa creamos nuestro propio orden jurídico, nuestro propio ordenamiento jurídico. En mi época había maneras de cumplir ese ordenamiento jurídico. ¿Saben cuál era? Para no, en la época de contemporánea de nosotros, sabemos cuál era la manera de cómo hacer cumplir estas normas. Nosotros por experiencia, fíjate que hemos cambiado, evolucionado, no nos atrevemos a dañar físicamente a nuestros hijos como si ocurría en muchos niños en la antigüedad. O cuando ocurre, fíjate, hace unos 15 días vi en una noticia lamentable en la prensa, se encadenó una niña a la cama, de paso con una condición. Entonces, pues verdaderamente, fíjate, a lo mejor hace 200 años eso era permitido, no había, fíjate que la ley le permite hacer esto, le permite hacer a ustedes todo aquello que la ley no lo prohíba. Ya no, eso es trato cruel para un niño, una niña o un adolescente y es un delito, pero eso aparece en la nueva ley especial de protección de niños, niñas, adolescentes. Anteriormente no existía. Yo no sé si en la anterior clase le comentaba esto, que lo uso mucho como ejemplo, ¿no? Creo que José Luis sí estaba allí esa clase, pero Leila, como alumna allí, y Gabriel igual, y los otros que nos están escuchando, tenía que ver con los homicidios, pero cuando el hombre ejercía esa conducta, cuando sorprendía a su mujer en un acto de infidelidad, había un atenuante para él por ese arrebato de intenso dolor de sorprender a su esposa allí en el acto de infidelidad. Podía matar a su mujer y la pena era de 3 a 5 años. Una pena ínfima para lo que hacía. Pero la mujer, si sorprendía a su marido en esa situación, esa sí pagaba de 15 a 25 años. Había una gran desproporción en ese tema. Y la lucha de la mujer por igualar las condiciones del hombre, de dejar de ser una sociedad machista, porque eso era una ley, era una norma netamente machista, se modificó en el seno de la Asamblea Nacional y la pena ahora es igual, porque el sentimiento es el mismo, el arrebato de intenso dolor es el mismo, ¿cierto? Pero no hay nada que justifique esa acción. Si usted la consiguió así, usted lo consiguió así, hermanito, hasta aquí llegamos.
pero evidentemente esa acción no justifica la ley, no atenúa el castigo para aquellos que cometen este tipo de delito fíjate que ahí hay algo también interesante que tiene que ver con el femicidio. El femicidio tiene una pena alta. Y eso ha surgido con ocasión a la debilidad física, corporal que existe entre el hombre y la mujer. Es más fácil dominar físicamente a la mujer que el hombre que la mujer hacia el hombre. Por eso el femicidio tiene una pena mucho más alta que el homicidio pasional o el homicidio o el conyugicidio, pues, cuando se le causa muerte y eso. Entonces quería darles como ejemplo de cómo se han modificado nuestras normas a través de la evolución. Otro tema o otro ejemplo tiene que ver con la esclavitud. Hasta 1858, en la época por allá de José Tadeo Monagas, José Gregorio Monagas, es que aparece la evolución de la esclavitud. Se elimina la esclavitud en territorio venezolano. Pero hay maneras u otras maneras de esclavitud laboral, por ejemplo, que seguimos aún el dominio a través del salario del empleador al empleado. Es una manera de esclavitud cuando ese salario no logra satisfacer las necesidades básicas de ese trabajador. Entonces, a medida que ha evolucionado la sociedad, han aparecido nuevos ordenamientos jurídicos, se han derogado nuevos ordenamientos jurídicos. Un dato interesante, en Venezuela, conforme al artículo 232, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional, las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por un referéndum. ¿Qué significa eso? Hay leyes, por ejemplo, que son sometidas a consulta popular para ver si están de acuerdo o no con la modificación de esa ley. En Venezuela hay un ejemplo clásico de un plebiscito constitucional. Recuerda cuando se preguntó si el pueblo aceptaba, la sociedad aceptaba la reelección indefinida de los cargos públicos, en especial el presidente de la República. Allí se hizo un plebiscito consultivo y el pueblo dijo no, ¿cierto? Pero luego hubo una enmienda constitucional que es un mecanismo previsto en la ley que se modificó eso allí, pero es una manera de cómo se derogan las leyes, por ejemplo, en materia tributaria. Constantemente aparecen resoluciones y decretos que van a actualizar el valor, por ejemplo, de la unidad tributaria, ¿cierto? Y eso de alguna otra manera pues es la forma como tiene el Estado venezolano de derogar la base impositiva o la forma como el monto y el porcentaje de los impuestos en Venezuela. Por ejemplo, la declaración sucesoral de impuestos sobre la renta se establece que hasta el 31 de marzo, ¿sí o no? Pero siempre cambia, y me corrige usted, licenciada, por favor, la base impositiva de ese pago, de ese impuesto. Se decía primero que correspondía a X cantidad de salarios, luego se estableció que era un monto específico. Sí, es así, ¿cierto? Más todos los gastos que están allí. Ajá. Entonces, constantemente eso está en modificación para poder adecuarla a la realidad que se vive. Por ejemplo, mire, la unidad tributaria ya no se usa el petro. Y el petro tiene una adecuación mensual, no, mensual no, diaria en su valor. Y esa es la nueva forma como el Estado pues ha tratado de evitar la devaluación monetaria o actualizar el valor del pago y de las transacciones de los impuestos, anclándolo a esta figura pues, monetaria que es el petro. Lo que tienen allí es la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen y José Luis pues deben entender este tema con claridad, pero ustedes dos si quiero explicarle un poco más. Este tema de la pirámide de Kelsen surgió por allá en los años 1840, 1860. Hans Kelsen, como le dije, un jurista, eh, él especificaba allí digamos, la preferencia o la prelación que debe existir en aplicación de las normas. Hay un orden para eso. Eso no está allí porque por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Hay un orden establecido para la aplicación de las normas.
La norma suprema del país es la Constitución Nacional y se aplica con preferencia. Nosotros en Venezuela, a partir del año 99, gozamos con una nueva constitución y en mi opinión es una constitución garantista, una de las mejores constituciones que tiene Latinoamérica. Ahora, que se aplique de manera eficaz y efectiva, pues ya es un tema de discusión de otra clase, no en esta. Pero en la pirámide Kelsen nos dice que la norma suprema es la Constitución Nacional. De hecho, el artículo 7 de la propia Constitución así lo establece, pero allí nosotros le agregamos los convenios internacionales en materia de derechos humanos única y exclusivamente conforme al artículo 23. Algunos piensan que los convenios y acuerdos internacionales tienen jerarquía supraconstitucional, es decir, están por encima de la Constitución. No sucede así. Tienen el mismo rango de la Constitución, única y exclusivamente, lo repito, cuando se trata de derechos humanos, conforme al artículo 23 de la Constitución Nacional. Luego encontramos las leyes orgánicas, leyes ordinarias y decretos leyes. El Código Orgánico Tributario es un ejemplo de eso, de leyes orgánicas. ¿Por qué se llaman leyes orgánicas? Primero porque así lo ha denominado la Asamblea Nacional, pero tratan de recoger el mayor número de principios y desarrollar y abarcar el mayor número de espacios desde el punto de vista jurídico, mientras que las leyes ordinarias digamos que son más específicas, van a un punto en particular. Y los decretos ley pueden ocurrir desde el Ejecutivo Nacional o pueden ser desde una gobernación o de una alcaldía. Y por supuesto están los decretos ordinarios, los reglamentos y normas, las resoluciones y las instrucciones, providencias o autorizaciones. Por ejemplo, en el caso de las providencias, el uso del casco, el uso de los chalecos, ¿se acuerdan? Que aquí en el Táchira, en la época de Viegomora, se aplicaba. De hecho, creo que todavía esa resolución no tiene vigencia, pero le van a hacer algunas modificaciones. Ahorita está muy en práctica en la ciudad los decretos leyes, las resoluciones que tienen que ver con el tema de tránsito. Y nosotros vemos que ha ocurrido una anarquía en la ciudad con el irrespeto de los semáforos, los pares, los cruces indebidos. Entonces, pues lo que pretende la autoridad es tratar de ordenar eso. Pero fíjate que, en mi opinión, lo están haciendo de la manera correcta. Primero, vamos a enseñar, vamos a rescatar eso que nosotros sabemos, que es el respeto a la norma para poder tener mejor calidad de vida, permitirle el libre tránsito o permitir el paso peatonal, educar, rescatar esa educación que en algún momento por diferentes circunstancias pues la hemos perdido. Y luego de la educación, ahí sí viene la sanción. Fíjate, le estamos advirtiendo con la educación, con la enseñanza, que si usted no respeta el semáforo, si usted no respeta el pare, bueno, ahorita lo vamos a parar a la derecha y le vamos a enseñar. Mire, recuerde que rojo, usted no puede pasar a parillo, tiene que estar alerta verde, tiene paso preferencial, pero con respecto a los peatones. Si usted no cumple con eso, ya va a ser sancionado con una multa o la retención del vehículo. Y se quiere sistematizar estas sanciones, por ejemplo, el pago de impuestos en la alcaldía. Si usted va a vender su carro, que de manera en línea, si usted no ha pagado esa multa, usted no puede vender su vehículo. Entonces, yo creo que, verdad, eso es necesario en nuestra sociedad, ¿sí? Porque nos permite el orden. Independientemente de quién lo imponga, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero es necesario que nuestra sociedad tenga orden. Y ese orden, pues, nace con el cumplimiento de la norma que ya está. Y eso nos permite, pues, tener mejor calidad de vida. ¿Sí o no? Ahora vamos a hablar sobre el proceso de la formación de la ley. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahora, José Luis. No sé si Gabriela tendrá alguna pregunta. ¿O Gabriel? ¿Seguro? Bueno, ha entendido la clase de Derecho hoy. Bueno, está bien. Leila también, ¿no? Bueno, mire, yo les repito, yo sé que estos temas pues resultan un poco novedosos para ustedes, ¿no? Pero créanme que son necesarios
Usted, ingeniero, en la práctica de su actividad, usted debe cumplir de manera profesional la labor que le han encomendado, ¿sí o no? Con la ordenanza, la separación que debe existir, la construcción hacia la acera, los espacios, ¿sí o no? Igual usted, pero usted debe entender cuál es el orden, cómo debe aplicarse las normas y también cómo se forma una ley. La ley no aparece allí porque alguien dijo, bueno, vamos a hacer esta ley y listo. No, hay un proceso de formación de una ley. Y ese proceso nosotros lo encontramos en el artículo 202 de la Constitución Nacional. Para resumirles, son 5 pasos. Una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación. La ley entra en vigencia cuando es publicada en la Gaceta Oficial. Pero ¿quién tiene la iniciativa? Porque primero, así como les hablaba del ejemplo de la pena en el delito del homicidio por arrebato intenso de dolor, la mujer fue la que tuvo esa iniciativa. Mire, un momentico, nosotros necesitamos reformar esto, porque biológicamente nuestra psiquis comparte la misma afectación tanto el hombre como la mujer, ¿sí o no? La misma afectación en los sentimientos. Entonces, ahí nace esa iniciativa de modificar, pero también hay iniciativa para crear nuevos ordenamientos jurídicos que vayan dirigidos a regular la manera como nos comportamos dentro de esa sociedad. Y esa iniciativa, primero vamos a definir lo que es una norma según nuestra Constitución o lo que es una ley. La ley dice que es el artículo 2, perdón, dice que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos. Código orgánico tributario, código civil, código de comercio. El código civil tiene allí, digamos, de manera muy separada y detallada, todas las transacciones y actividades que rigen nuestra vida de manera individual y como colectivo. Un ejemplo que siempre me ha preguntado, ¿por qué el comprador tiene que pagar los gastos de notaría? Lo creemos que es una cultura, ¿sí o no? Bueno, no, mire, el comprador es el que tiene que pagar esto. No, está en la ley. Creo que es el artículo 1441 del Código Civil, establece que el comprador va a sufragar todos los gastos que se generen con ocasión del pago de autenticación o protocolización de ese bien. Entonces no es algo cultural. Creemos que ha sido cultura. No, está en la ley. Hay cosas que por cultura llegan a formar, a constituirse como ley. Por eso es que la costumbre es fuente de ley. Los intercambios comerciales, cuando yo a usted le entrego algo, anteriormente lo hacíamos de manera cotidiana, habitual, sin que quedara nada por allí. Ahora no, hablamos de permuta, por ejemplo, donde yo le entrego a usted un bien con la garantía de recuperar algo. Y esa es una garantía y se hace a través de un documento y el Código Civil establece cuáles son los requisitos para hacer ese documento y es lo que el artículo 202 así nos refiere como compendio legal. Nosotros aquí en Venezuela inclusive tenemos el Código Orgánico Procesal Penal que también establece allí la forma, cómo deben hacerse los procesos en materia penal o el Código de Procedimiento Civil que establece la forma, cómo se hacen los procesos en materia civil. Nosotros en derecho, para que ustedes anoten allí, hablamos de norma adjetiva y normas sustantivas. Y eso tiene un significado o una diferencia sustancial. Las normas adjetivas tienen que ver necesariamente con procesos. Los procesos, cuando uno habla de los trámites en el tribunal, desde que se presenta la demanda, desde que se contesta, hasta que se presenta la prueba y hasta que haya una sentencia. Mientras que las normas sustantivas tienen un contenido pragmático, por decirlo de alguna manera, tienen el desarrollo
en materia penal, por ejemplo, de los tipos penales, la clasificación de los delitos, homicidios, robos, hurto, estafas, lesiones. Entonces, cada uno de esos tipos o cada uno de esos delitos en la norma sustantiva están desarrollados, definidos, mientras que las normas adjetivas tienen que ver con los procesos. Y un ejemplo importante aquí, para hablarles en materia civil, por ejemplo. El Código Civil tiene las normas sustantivas porque no establece allí procesos. El Código de Procedimiento Civil sí tiene los procesos. Otro ejemplo, el Código Penal. El Código Penal tiene las normas sustantivas, mientras que el Código Orgánico Procesal Penal tiene los procesos. Perfecto. Ya el artículo 202, perdón, 203 nos define allí lo que sean leyes orgánicas. Bien, nos dicen aquí que nos quedan 5 minutos. No sé si José Luis le preguntaba hace un momento si quiere comentar algo, José Luis. No sé si aún está conectado. Bien, ustedes, ¿no? Listo. Mire, fíjate. Vamos a hablar sobre la iniciativa. ¿Quién tiene la iniciativa en la formación de una ley? Primero, el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional entendemos que es la Presidencia de la República, ¿no? Y todos los ministros que forman parte del Ejecutivo Nacional. En Venezuela hay 5 poderes. Poder ejecutivo, poder judicial, poder electoral, poder moral y el poder ciudadano. Y poder electoral. Son cinco poderes. Cada uno de ellos puede dar la iniciativa en la formación de una ley, por ejemplo, en materia electoral. Inclusive nosotros los electores podemos iniciar la formación de una ley que sea de interés en particular para la sociedad. Presentamos el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. eh, por ejemplo, en el caso de temas de educación, sobre todo en el tema de las tablas salariales, podemos presentar una ley, una reforma de ley ante la Asamblea Nacional para que sea discutida. Una vez que sea recibida en la Asamblea Nacional, pasa un periodo que llama el artículo 207, que es la discusión, donde van a debatir. ¿Han visto ustedes en televisión que se para ya el diputado y explica las razones por las cuales es importante esa ley, artículo por artículo? De hecho, se hace 2 discusiones en pleno en la Asamblea Nacional y luego se nombran comisiones especiales que conozcan el tema en particular. No podemos colocar en un tema de educación, un tema de salud, ¿sí o no? Tiene que ver la afinidad, tiene que existir allí el conocimiento previo de estas personas que van a procurar la formación de estas nuevas leyes. Luego de esa discusión viene una sanción, que es la aprobación de esa ley. La Asamblea Nacional acuerda sancionar la presente ley, pero ella no puede promulgarla. Tiene que enviársela al Ejecutivo Nacional. Cuando usted revisa una ley, al final aparece promulgada por el presidente de la República tal y firman todos los ministros. Y ahí aparece lo que es la promulgación, que es el cuarto paso que se hace desde el Ejecutivo Nacional, y una vez que sea publicada es que entra en vigencia. Algunas leyes tienen lo que llamamos vacatio ley. ¿Qué significa eso? En algunos casos, esa Gaceta Oficial establece un periodo de vigencia. Por ejemplo, la presente ley entrará en vigencia dentro de los 6 meses siguientes a su publicación. Ocurre mucho en materia tributaria, donde establecen allí esa vacatio legal, es decir, no entra en vigencia en el mismo momento en que es publicada la Gaceta Oficial, sino la propia Gaceta Oficial establece el periodo de vigencia, inclusive el tiempo de la vigencia. Esta ley tendrá una vigencia por un año, por ejemplo. Y eso tiene una importancia porque se sabe que va a afectar un sector de la sociedad que necesita de alguna otra forma prepararse para la adecuación de esa norma. Y por eso, pues evidentemente se establece ese lapso para que posteriormente entre en vigencia. ¿Alguna pregunta? Listo. Esta semana yo les voy a cargar a ustedes las actividades para que puedan desarrollarlas, ¿veo?
Perfecto. Bueno, muchachos, y los que no están viendo, que tengan un feliz día.